Vamos a comenzar un tiempo especial durante los próximos 2 o 3 domingos. Queremos preparar a la iglesia para lo que se avecina. ¿Qué se avecina? 40 días. Y para los 40 días necesitamos aprender a acercarnos a Dios. Amén. ¿Cuántos tienen ya sus bosquejos? ¿Alguien hace falta por bosquejo? Levante la mano si alguien hace falta por bosquejo. ¿Todos tienen bosquejos? Bueno, gloria a Dios. En esta mañana vamos a ver el tema que se titula ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y escuchar la voz de Dios es el factor más importante, es más importante que la educación que tú hayas tenido, que tu color de piel, que las finanzas que tú tengas. Todo lo que te rodea puede ser importante, pero lo que más puede marcar tu vida es escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El factor más importante en tu futuro es lo que Dios dice acerca de tu vida, lo que Dios tiene para ti. Nada es más importante que aprendas a escuchar la voz de Dios. Y hoy vamos a aprender un poco de cómo identificar si es la voz de Dios, porque recuerda que hay muchas voces que están hablando a su vida, y es importante que usted la distinga. ¿Cómo saber si es la voz de Dios o es Satanás el que está hablando, o son otras personas, o es mi propia voz la que está hablando? Algunos dicen, pues la Biblia está llena de ejemplos de Dios hablando a las personas. Hemos visto y leído cómo Dios hablaba en muchas ocasiones a sus siervos. Y algunos se preguntan, bueno, ¿y qué pasa en estos tiempos? ¿Dios quedó disfónico, que no lo escucho? ¿Qué pasa? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? Pues bien, lo que sucede en la actualidad es que muchas personas no tienen la aptitud apropiada para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos creen que Dios habla en estos tiempos? Amén. Lo primero que vamos a aprender es que debemos distinguir la voz de Dios, y hay 3 razones importantes por las cuales escuchar la voz de Dios. Hay 3 razones importantes por las cuales usted debe preparar su corazón para escuchar a Dios hablarle. Amén. Y la primera de ellas es que el escuchar la voz de Dios prueba que tú eres un hijo de Dios. ¿Sabía eso? Dios no le habla a un inconverso. Dios no le habla a alguien que no tiene el Espíritu Santo. Dios quiere hablarle a sus hijos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 47, dice Jesús que mis ovejas oyen mi voz y la reconocen. ¿Quiénes? Sus ovejas. ¿Y cuáles son sus ovejas? Sus hijos. Entonces usted es un privilegiado si usted es un hijo de Dios, porque usted debe estar preparado para escuchar que Dios le hable. Amén. Amén. Número 2. Otra razón es que al escuchar la voz de Dios te va a proteger de los errores. Mira, la única razón para que cometamos errores es ser seres humanos. Si tú eres un ser humano, estás propenso a los errores. ¿Y cuántos errores nos han causado lágrimas, dolor, sufrimiento? La mejor forma de evitar los errores es a través de escuchar la voz de Dios. Dice que el hombre que edificó su casa sobre la obediencia a escuchar la voz de Dios, vinieron tormentas y su casa permaneció. Y número 3, otra de las razones por las cuales escuchar la voz de Dios es que es la clave para una vida productiva. ¿Para una vida qué? Productiva. Todo lo bueno que he logrado en mi vida ha sido gracias a que he escuchado la voz de Dios. Las cosas buenas que me han acontecido, las cosas buenas que han pasado en mí y las cosas de bendición que he recibido es gracias a que he escuchado la voz de Dios. Nada es más importante que puedas decir, habla Señor, te estoy escuchando, y no tener duda de que Dios es el que está hablando.
Amén. Entonces ya conocemos 3 razones por las cuales escuchar la voz de Dios. Y quiero rápidamente que veamos cuál debe ser la actitud para escuchar la voz de Dios. ¿Sabías que tú puedes ser un hijo de Dios y aún así no escuchar la voz de Dios? Hay un impedimento grande para escuchar la voz de Dios. Y probablemente usted ha venido a la iglesia, probablemente usted ha intentado que Dios, háblame, necesito dirección en esta situación. Pero parece que Dios a mí no me habla. Algunos dicen. La Biblia de Moisés, la Biblia nos cuenta una historia acerca de Moisés. Y nos dice que Moisés, la vida de él se dividió en 3 etapas. Los primeros 40 años los vivió en Egipto como un príncipe. Nos dice que los siguientes 40 años los vivió como un pastor de ovejas. Y los últimos 40 años podría decirse que fueron los 40 años en los que escuchó la voz de Dios. Interesante esta historia, ¿no? De la mitad de la vida sin escuchar a Dios. Y en la última etapa de su vida fue donde comenzó a escuchar a Dios. Pero ¿qué marcó la diferencia en Moisés para que él empezara a escuchar la voz de Dios? Un episodio especial, un momento maravilloso. Y quiero que lo leamos en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 3 al 4. Éxodo, capítulo 4, versículos 3 al 4. Segundo libro de la Biblia. Algunos dicen, bueno, ¿y para qué lo buscamos en la Biblia si está en el bosquejo? El bosquejo es una ayuda para las personas nuevas. Es interesante que usted pueda buscarlo en su propia Biblia. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Amén. Recordemos que en este momento de la vida de Moisés, él era un pastor. Y él, en medio del pastoreo, cierto día vio al fondo de la montaña, mientras pastoreaba las ovejas, una zarza, un árbol, un arbusto, que estaba encendido. Y él se quedó mirando y se dio cuenta que pasaban los minutos y no se quemaba. Y él dijo, ¿qué es esta señal tan extraña que veo? ¿Cómo es posible? Ha pasado casi 1 hora y esto no se quema. Y dice que se acercó y que se dio cuenta que era una señal de Dios. Y Dios en ese momento le dijo, quita las sandalias porque el lugar en el que estás es tierra santa, el lugar bendito. Y en ese momento Dios empezó una conversación con Moisés. Dios empezó a hablar a Moisés. Es la primera vez que Moisés escuchó la voz de Dios. Y este episodio de la vara nos enseña varias cosas importantes de la actitud. Lo primero que debemos entender es que él tenía un palo, tal vez un cayado de pastor. Y en el momento en que Dios toma la vara, le dice arrójala, ¿qué pasa con la vara? Se convierte en serpiente. Ocurre algo milagroso, algo sobrenatural, algo extraordinario. Pero de repente Moisés vuelve a tomar la vara. ¿Y qué sucede con la vara?
de nuevo se convierte en un objeto muerto, en algo inerte, en algo sin vida. Esto le estaba enseñando Moisés, que en el momento en que él le dejara las cosas a Dios, Dios iba a obrar con milagros. Pero en el momento en que Moisés se apropiara de esas cosas, de nuevo no iban a tener valor, no iban a tener vida, iban a ser objetos muertos, sin ninguna importancia. Pero ¿qué representaba la vara? ¿Qué era lo que Moisés tenía que darle a Dios para que Dios lo usara, para escuchar su voz? Número 1, la vara representaba identidad. En la época de Moisés, la gente cuando veía la vara y veía a alguien con una vara decía, ese es un pastor. Es como cuando vemos a alguien con un estetoscopio puesto. ¿Qué decimos? Es un médico. Cuando vemos a alguien en el centro con un rifle, es un soldado. En la época de Moisés, la vara representaba que él era un pastor. La vara le daba identidad. Amén. Entonces, la vara demostraba la personalidad de Moisés, lo que él era. Número 2, la vara también representaba los ingresos, porque era su herramienta de trabajo, era con lo que guiaba las ovejas. Imagínense, en la época de Moisés no podían ver cuánto ganaba alguien debido a la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito que cargaba. Se sabía cuánto ganaba alguien de acuerdo a la vara que tenía, porque generalmente era una vara rústica y la cantidad de ganado mostraba si era rico o pobre. Si tenías mucho ganado, eras alguien rico. Si tenías poco ganado, era alguien pobre. Generalmente las varas más bonitas representaban a los pastores que tenían riquezas. Y número 3, la vara representaba su influencia. Él influenciaba su ganado con la vara. Él lo guiaba, él lo direccionaba hacia donde debería ir. Entonces la vara no era un simple palo, la vara representaba muchas cosas. Representaba lo que él era, representaba los ingresos que él tenía y representaba su influencia. Entonces cuando Dios le dice, tira tu vara, le está diciendo no solamente tira ese palo, le está diciendo tira tu identidad, tira tus ingresos y tira tu influencia y déjamela a mí. Y mira lo que voy a hacer con eso. Cuando Moisés tiró el palo, no es como cuando nosotros tiramos un simple palo. Él sabía todo lo que representaba la vara. Y en ese momento, en esa visión, Dios le mostró, mira lo que yo hago cuando me dejas obrar en tu vida. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Cada vez que Dios iba a obrar, dejaba que Dios fuera el dueño de esa vara. Porque fue a través de esa vara que Dios mandó las 10 plagas de Egipto. Fue a través de esa vara que Dios abrió el mar rojo en 2. Y si usted lee con atención en la Biblia, esa vara se llamó la vara de Dios a partir de ahí. Porque Dios era el que obraba. Moisés, desde que escuchó a Dios, entregó su identidad, sus ingresos, su autoridad a Dios. Esa debe ser la actitud de alguien que debe escuchar a Dios. Esta semana con nuestra familia reunidos, cuando Satanás tentó a Jesús, nos dimos cuenta que la forma en que Dios obra es cuando alguien es humilde y reconoce que Dios es el que está a punto de obrar. Si tú quieres escuchar a Dios, nunca vas a poder escucharlo a través del orgullo. Si tú no eres capaz de entregarle a Dios tu vida, si tú no eres capaz de tener una actitud sumisa y decirle, Señor, sé que lo que me vas a decir es difícil, pero estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a obedecerte. Porque Dios no va a hablar a alguien que no esté dispuesto. Amén.
¿Qué requisitos debemos tener para escuchar la voz de Dios? La Biblia nos dice en Mateo 10:30, lo primero es que debo creer que Dios está interesado en los detalles de mi vida. La Biblia dice en Mateo 10:30, pues bien, aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Sabía que Dios conoce tus cabellos? Bueno, para algunos que están perdiendo el cabello, no es tan difícil contarlos. Pero es interesante porque este versículo nos recuerda que Dios se interesa de nosotros. Dios nos ama profundamente. Dios está deseoso de hablarnos. Una actitud inapropiada es pensar que Dios no se interesa en nosotros. Y el hecho de creer que Dios me está prestando atención me lleva a parar oreja y decirle, bueno, Dios, habla, que tu siervo escucha. ¿Cuánto les gustaría tener una actitud apropiada delante de lo que Dios está por hacer? Amén. Número 2, debo creer que Dios quiere responderme. Algunos esperan que Dios les hable, pero aún tienen dudas de que Dios les va a hablar. La Biblia nos dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mira, Dios no quiere esconder su voluntad de nosotros. Hace poco alguien me dijo, es que realmente yo no sé qué es lo que Dios quiere con mi vida. No entiendo, Dios no me habla, no me dirige acerca de mis decisiones. Mira, Dios no cierra su depósito hasta que no cerremos nuestra boca. Dios no deja de obrar. Muchas veces queremos hablar y hablar y hablar y no dejamos que Dios nos hable. Debemos empezar a estar atentos de lo que Dios tiene. Pero Dios quiere que tú seas específico. Y Dios siempre, siempre, siempre va a responder. Dios en ocasiones te va a decir, sí, estoy de acuerdo con lo que me estás pidiendo. Ten tu regalo, ten tu bendición, ten tu sanidad, ten tu milagro. En ocasiones Dios no responde, pero Dios no responde con un no. Hijo, esto no es lo mejor para ti. Recuerda, Dios siempre quiere lo mejor. Diga conmigo, Dios quiere lo mejor. Lo interesante es que lo mejor no es siempre lo que nosotros deseamos. Tal vez tú anhelas algunas cosas, pero Dios sabe qué es lo mejor. Y Dios en ocasiones te dice no. Otra forma en que Dios nos responde es cuando nos dice, espere. Sí, hijo, pero estás tan desesperado que es bueno que esperes. Algo que hemos aprendido con nuestros hijos y aún estamos aprendiendo. Uno de nuestros hijos es muy desesperado para las cosas. A veces evitamos decirles que vamos a salir de paseo porque se levanta de madrugada y empieza con la ansiedad. ¿A qué hora nos vamos? ¿A qué hora nos vamos? Vamos a salir. Entonces hemos optado por no dar detalles. Hemos optado ni por decirle en ocasiones. O en ocasiones Él nos pide algo y le decimos, espere. Y empieza desesperado a tratar de que le demos una respuesta. Pero estamos enseñándole paciencia. Y Dios también quiere enseñarnos paciencia, porque del afán solo queda el cansancio. Entonces Dios está dispuesto, debemos creer que Dios quiere respondernos. Amén. Y una tercera cosa es que Dios quiere que examinemos lo que estamos escuchando. Esto es muy importante, es un requisito clave. Porque ¿cómo sabes que Dios es el que te está hablando? Leíste la Biblia y te vino un pensamiento a la cabeza. ¿Será que Dios quiere esto? Que no te pase como el hombre típico que estaba intentando escuchar la voz de Dios y abría la Biblia. A ver, Dios, ¿qué tienes para mi vida? Entonces decía, Judas fue y se ahorcó.
No creo que esto sea lo que Dios tenga para mi vida. Volvió y la abrió en otro pasaje y leyó: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No creo que esto sea lo que Dios tenga para mi vida. Y siguió y seguía escuchando palabras fuertes, una manera equivocada. ¿Cómo sabes que es Dios el que te está hablando? ¿Cómo diferencias que no es la voz del enemigo o los frijoles que te comiste la noche anterior, los cuales te hicieron soñar algo equivocado? Pues bien, debemos poner a prueba lo que Dios nos está diciendo. Y debemos preguntarnos, ¿será lo que estoy escuchando en la predicación, lo que estoy escuchando a través del consejero, lo que estoy leyendo, es consecuente con toda la Biblia? Un hombre en una ocasión dijo: pues miren, yo conseguí amante. Un hombre tenía a su esposa y tenía sus 4 hijos y dijo que había conseguido amante porque Dios le había hablado. Y Dios le había dicho que todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Descarado el hombre. El problema con este hombre es que no examinó lo que escuchó. Escuchó que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Pero ¿qué decía Dios del adulterio? Entonces, cuando tú creas que Dios te está hablando, tienes que mirar otros pasajes. ¿Qué habla Dios al respecto? ¿Qué está diciendo Dios? Otro aspecto para probar lo que creemos que es palabra de Dios es si eso que me están diciendo me va a hacer parecerme más a Jesús. ¿Será que lo que tú me estás diciendo, el consejo que tú me estás dando, me hace parecerme más a Jesús? Recuerde, uno de los propósitos por los que estamos en la tierra es para parecernos más a su Hijo. Amén. Y otro aspecto para discernir si lo que nos están diciendo lo leemos también en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 10. Alguien que lo lea con fuerte. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. Otro aspecto para descubrir si lo que creo que es de Dios, es buscar en la familia de Dios. Amén. Alguien en una ocasión leyó algo y pensó que eso era palabra de Dios. La Biblia nos cuenta en el Antiguo Testamento que el rey Acab empezó a buscar consejo. Y dice que empezó a buscar consejo en los profetas de la época. Y dice que todo lo que le decían los 400 profetas que habían, le encantó. ¿Sabe por qué? Porque era lo que él quería hacer. Y nos dice la Biblia en el libro de Reyes que él dijo: y no hay nadie más que me pueda aconsejar. Sí, hay uno más. Y que cuando fue a Elías y escuchó lo que Elías le había dicho, detestó completamente el consejo de Elías. Mira, tú vas a escuchar cantidad de consejos. El barbero te va a decir lo que vos querés escuchar. Pero cuando te acercas a un hombre o una mujer espiritual, probablemente lo que esa persona te diga no es lo que tú anhelas escuchar. Pero probablemente si es un hombre de Dios, te va a hablar de parte de Dios y te va a decir un consejo que es apropiado de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces ya hemos hablado de cuál es la aptitud para escuchar a Dios. ¿Qué requisitos debemos tener para escuchar a Dios? Pero vamos a hablar una cosa más. ¿Qué hago para escuchar a Dios? ¿Cómo me habla Dios? ¿Cuánto les gustaría que Dios les hable? Amén. Probablemente algunos leen la Biblia y dicen: pues para mí intentar hablar a Dios es quedarme dormido, porque se han quedado dormidos sobre la palabra. O se han quedado dormidos en las predicaciones. Primero, para escuchar a Dios, y quiero que leamos Habacuc. ¿Cómo? Ese libro existe, Habacuc. Es importante que leamos toda la Biblia. Es interesante. ¿Qué haría usted si vaya buscando en Habacuc 2? ¿Qué haría usted si llegara al cielo y se le acercara a Habacuc y le dijera: hey, ¿qué tal te pareció mi libro? Eso existía. Usted escribió un libro, señor Habacuc,
Debemos aprender a leer toda la Biblia, y en los profetas menores, entre ellos Habacuc, encontramos gran sabiduría para nuestras vidas. ¿Ya lo encontraron? No se vale leer en el bosquejo. Habacuc capítulo 2. ¿Cuántos lo encontraron? Esos profetas menores son complicados de encontrar a veces. Muy bien. La Biblia nos dice en el capítulo 2, versículo 1, este pasaje nos da una descripción de qué debo hacer para escuchar a Dios. Y en el capítulo 2, versículo 1, nos dice Habacuc: en mi puesto de guardia estaré sobre la fortaleza, afirmaré el pie. Voy a leerlo de nuevo. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Bueno, usted podrá decir, bueno, ¿y de qué está hablando? Habacuc acababa de hablar a Dios. Estaba esperando que Dios le hablara. Estaba esperando escuchar la voz de Dios. Y lo primero que dice es que él se sube al puesto de guardia y sobre la fortaleza afirmará ¿qué? El pie. En aquella época estaba haciendo referencia a un lugar especial donde se paraban los que guardaban la ciudad. Generalmente era una torre alta en las esquinas de las murallas. Y él estaba diciendo que iba a ir a ese lugar, se iba a retirar a ese lugar, porque en la muchedumbre, en medio del bullicio de la ciudad, en medio de los gritos de los hijos, en medio de la cantaleta de la esposa, no iba a escuchar a Dios. No había lugar más silencioso que donde velaba el guardia en la ciudad. Era un lugar silencioso porque era por orden que ellos deberían estar en silencio, y era alto el lugar. Por si venía el enemigo, ellos podían ver y escuchar. Entonces Habacuc dice, pues Señor, voy a escucharte, pero me voy a retirar. Me voy a ir a un lugar silencioso. Me voy a apartar del bullicio para escucharte. Lo primero que usted debe hacer si quiere escuchar a Dios es estar a solas con Dios. Usted probablemente va a ser difícil en medio del bullicio, del trabajo, poder escucharlo. Un ejemplo claro lo vemos en Jesús. Nos dice que Jesús se retiraba a lugares apartados. ¿Por qué lo hacía? ¿Acaso no podía orar en medio de los discípulos? No. Un momento especial para escuchar a Dios es el momento a solas. Es el momento en el que tú no estás en medio de escuchar al niño llorar, en medio del televisor prendido, no. Es el momento que estás alejado del ruido. Lo triste es que algunos no soportan el silencio, no pueden estar en silencio ni 3 minutos porque se desesperan. Debes remover cada distracción que sea posible para escuchar a Dios. Amén. Número 2. Dice que él se fue al lugar donde vela a donde está la guardia. Sobre la fortaleza afirmará el pie. Después escuche lo que dice Habacuc para escuchar a Dios. Velaré para ver lo que se me dirá. ¿Qué hará? Velará. Pues velar habla de no dormir. Eso quiere decir la palabra velar. Pero lo que quiere decir es que él estaba atento a lo que Dios iba a decir. Alguien que duerme no es alguien atento. Alguien que vela es alguien que está atento para escuchar a Dios. Y debemos entender que la palabra de Dios, la Biblia, es el lugar donde muchas veces, donde siempre Dios quiere hablarnos. Amén. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra de Dios. Todo
lo que quieras escuchar está allí. En ocasiones no sabes dónde buscar, intenta buscar ayuda y decir, bueno, yo quiero que me digan cómo ser un buen esposo. Busca citas que hablen de ser un buen esposo. Algo interesante es que Dios nunca va a contradecir su palabra. Puedes estar seguro que lo que aquí dice nunca lo va a cambiar. Y si Dios te habla algo en su palabra, es porque así va a ser. Amén. Debemos dejar de esperar una vocecita que nos hable al oído y empezar a buscar un versículo. Amén. Entonces, ¿qué hago? Adoro a Dios, me separo del bullicio y me acerco a la palabra para escuchar a Dios. Alguien en una ocasión decía, Señor, pastor, Dios me habla mucho. Dios ayer me regañó, antier me reprendió y tras antier volvió y me regañó. Algo interesante es que el 80% de lo que está en la Biblia, más que palabras de exhortación, son palabras de ánimo. Y es lo que necesitamos en todo momento. Dios animándonos, Dios diciéndonos, te ayudaré, te cuidaré, te consolaré. Amén. Una tercera cosa que aprendemos de Habacuc para escuchar a Dios, vuelve y nos dice, velaré para ver lo que se me dirá. ¿Por qué él iba a velar? ¿Por qué él iba a esperar toda la noche? Porque él debería esperar a que Dios le placiese hablarle. En ocasiones tú lees un pasaje y no entiendes ni siquiera de qué habla. Debes tomar una pausa. No debes tratar de buscar una interpretación de repente. Debo calmarme. Debo pedir un momento de pausa y debo esperar en Dios. La Biblia nos dice en el Salmo, en cuanto a esperar, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Yo no acostumbro a arrodillarme mucho para orar porque tengo una distracción cuando me arrodillo y es el dolor. Me duelen mucho las rodillas, no puedo permanecer mucho tiempo arrodillado. Pero entonces lo que hago es hacerlo de una manera cómoda. Y cuando leo la Biblia, trato de esperar un momento y quedar pensando, Dios, ¿qué quieres decirme? Dios, ¿qué quieres hablarme? Dios, habla que tu siervo escuche. Amén. Y una cuarta cosa que aprendemos y que Dios le dijo a Habacuc, él se fue a la torre, esperó, vigiló. Dios le dijo algo en el versículo 2. Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea. Algo que le decía a mi esposa que no estoy acostumbrado a hacer, pero que debe ser un hábito, es escribir lo que Dios me habla. Tener un cuaderno donde escribo cuando Dios está diciendo algo. Cuando leo la Biblia, buscar un cuaderno y anotar la fecha y decirle, Dios, hoy me has hablado. Algo que desaprovechamos mucho en los 40 días que tenemos acá en la iglesia es que no anotamos nada. Simplemente nos limitamos a leer y decir, qué lindo es el Señor, y ya. Pero debemos aprender a escribir lo que Dios nos está hablando. Porque cuando lo escribimos recordamos, Dios me mandó a esto. Dios me animó a esto. Dios me reconfortó en esto. Amén. Entonces quiero finalizar diciéndole, Dios en estos tiempos está hablando. Dios está revelando su voluntad. Usted puede decir, bueno, y en un devocional familiar, ¿cómo vamos a hacer? No nos podemos apartar. En los devocionales familiares Dios también habla, pero la mayor revelación es cuando usted se aparta y quiere escuchar a Dios. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle, Dios, queremos que esta semana tú empieces a hablar a tu pueblo. Dispón cada corazón, dispón cada vida, Señor, para que en los 40 días que se avecinan podamos escuchar tu voz y podamos escuchar
tus palabras, Padre, para poderlas obedecer, para poder ser exhortados, para poder ser animados, para poder ver milagros y prodigios, Señor. Gracias por lo que tú tienes para tu pueblo. Es en el nombre de Jesús que te queremos dar gracias. Amén y amén. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? Amén. No es difícil que Dios nos hable, pero debemos tener un corazón dispuesto y humillado. Vamos a terminar este tiempo especial. Hoy queremos hacer un reconocimiento a todos los padres. Y este reconocimiento sencillo que les hace Escuela Dominical, queremos orar también por ellos. Entonces queremos pedirle a todos los que son padres que por favor estén pasando adelante. Vamos a orar por ellos, vamos a pedirle al Señor que bendiga a todos los papás. Aquí hay una mamá. Si quieren leer un versículo. Josué 1:9. ¿Qué se preocupó? Hola. Hola, ¿me prestas un momento los niños? Sí. Bueno, vayan igual para Dos. Pues necesitaría 7, porque son 7 papás. 7. La leche. Las llaves están ahí en el altar. Mira, le vas a dar a un papá de los que está allá. ¿Ah? ¿A cualquier papá? A cualquier papá que está ahí al frente. A ver, listo, vayan pasando, vayan a un papá. Para llegar. Faltó más niños Faltaron a niños. para que vayan y repartan. Aquí va uno. ¿Qué te necesitan niños para? Venga, Nico, o ven, Juan. Nico, ¿ya falta algún papá? Dame uno. Ven para me lo repartes a mí. Yo también. Toma. Y ven, me haces a mí. Ay, perdón. Ok. Dios les bendiga a todos. Bien. Bueno, les voy a dar este versículo. Josué 1:9 dice: sí, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una hermosa promesa que Dios nos dice que va a estar con nosotros siempre. Entonces se la queremos regalar a ustedes, papás, para que siempre confíen en Dios y dejen que Él obre sus vidas, porque Él no los va a dejar solos. Así nos sintamos afligidos, que el virus está cayendo pedacitos, que eso es falso, Él está con nosotros, Él está con nosotros. Pero solamente vamos a ver su obra si confiamos en Él, del resto no vamos a ver nada. Entonces la idea es que confiemos en Él, nos esforzamos y seamos valientes, Él va a estar ahí respaldándonos. Amén. Ahora, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el mayor, el único Padre Celestial. Gracias por tu bendición, por tu amor, porque nos respaldas siempre. Gracias por ser nuestro papá, nuestro protector. Gracias, Señor, por haber permitido que tu Hijo diera la vida por nosotros, Señor, porque tenemos la hermosa promesa, Señor, de una vida eterna, Señor, de ser salvos y confiamos en Él, Señor, y creemos en Jesús. Te pido, Padre Celestial, que bendigas a cada uno de los papás que están aquí, que los ayudes, Señor. Gracias, porque los hiciste padres, Señor, porque los hiciste hijos también, hijos tuyos, Señor, porque tienen lo más hermoso, Señor, que es conocerte, que es tener temor de ti, que es estar aquí, Señor. Gracias por ello, Señor. Te pido que sigas guiando tu camino. Te pido, Señor, que los sigas bendiciendo a cada uno de ellos. Que los ayudes, Señor, a ser fuertes, a seguir siendo valientes, Señor. Que cumplas las promesas que tú tienes para ellos en la vida de cada uno de ellos, Señor. Sabemos, Señor, que todo lo que tú dices se cumplirá, Señor, pero solo si confiamos en ti. Bendícelos, guárdalos y dales un hermoso día hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.
Gracias. Me parece Jorge. Por sobrar, pero sobraron estos. Sí. Porque no me dijeron que solo sobró. No, ahí están todos. Muy bien, vamos a terminar adorando al Señor, dándole gracias porque su presencia está en este lugar. Amén.